Quiero daros la bienvenida a todos los que estáis aquí en este día. También, como bien sabéis, lo estamos haciendo todos por internet. Tengo aquí a las personas que van comentando en el grupo. A Bucci, a Sam, Miriam, Argenis, María José, Luz, Cándido, Gloria y a todos los demás que no solamente lo están siguiendo ahora mismo en directo, sino que luego lo van a ver en otros momentos, por el cambio de horario y por otros motivos. Quiero dar la bienvenida. Quería también agradecer a todos aquellos que nos siguen a través de internet, que nos mandan siempre sus oraciones, que nos envían fuerza, que nos animan a seguir haciéndolo. Estamos trabajando mucho para poder mejorar nuestra capacidad para poder enviar el vídeo. De hecho, si fijáis, tenemos una cámara nueva. Los que estáis viéndolo a través de internet lo estaréis viendo un poquito mejor. De hecho, poco a poco iremos mejorando. Esta cámara nos permite grabar con mejor calidad y lo seguiremos haciendo conforme vayamos comprando diferentes partes del equipo. Y eso ha sido una gran bendición por parte de Dios, porque si el COVID-19 no hubiese llegado, yo creo que muchas o la mayoría de las iglesias que han mejorado su capacidad para poder emitir no lo hubieran hecho. Hubieran seguido haciéndolo como hasta ahora, se hubieran conformado con lo que tienen y no hubiesen mejorado o no hubiesen invertido en su capacidad para poder transmitir el mensaje a todo el mundo. El COVID-19, sin embargo, nos ha dejado fríos a todos, ¿verdad? Ha dejado al mundo frío. Perdemos el contacto con las personas queridas, no nos podemos reunir bien entre amigos, las familias. Han sido unas navidades donde ni siquiera los familiares han podido juntar. Lo han tenido que hacer como por grupos, ¿no? Hemos podido estar realmente juntos. Y también es un tiempo en el que perdemos la conexión espiritual. Sí, estamos conectados por medio de internet, pero realmente hay distancia. Y cuando hay distancia y no hacemos las cosas de una forma concentrada, perdemos muchas bendiciones. Al final la gente vive muy centrada en internet y redes sociales, la televisión, viendo Netflix. Al final la gente tiene que invertir su tiempo en ese tipo de cosas, porque tampoco se puede hacer casi nada afuera, ¿verdad? En España, bueno, no tenemos tantas restricciones, pero las ha habido y es posible que las haya. Al final vivimos, trabajamos, comemos, dormimos y llega un día en el que fallecemos, ¿verdad? Esto es lo mismo que hacen los animales. Viven, trabajan para coger comida, comen, alimentan a sus crías y duermen y así un día tras otro hasta que mueren, ¿verdad? Al final, el ser humano es un animal más sofisticado, más profundo, más poderoso, pero al final somos un animal más, ¿verdad? Este es el problema que tenemos los seres humanos, que no somos un animal más, pero nos comportamos como si lo fuéramos. Somos una creación de Dios, al igual que los animales, pero tenemos espíritu. Hemos sido creados con una motivación mucho más profunda que simplemente morir, o sea, vivir, desarrollarnos y morir. Pero así es como vive la sociedad. Ese tiempo era nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad para poder concentrarnos. Vamos a poner nuestra vida de verdad en orden espiritual. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a tomar la palabra. Este era el tiempo de la oportunidad donde no podemos hacer casi nada fuera de nuestros hogares, no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer mucho espiritualmente en nuestra casa. No os he hablado mucho sobre el tiempo que hemos estado en Corea, el año que estuvimos. Hace poco ya se cumplió un año que hemos vuelto. Pero en este tiempo tampoco hemos podido hablar. Y es que esa oportunidad nosotros la pudimos tomar. Cuando llegamos a Corea, llegamos un viernes por la tarde, al día siguiente descansamos por la mañana. Yo ya por la tarde estaba yendo a una iglesia regional con un grupo de peruanos. El domingo nos dijeron, tenemos que ir a la iglesia porque estábamos en una casa provisional. Y dije, pero vamos a salir a las 8 de la mañana. Y ya, eso ya nos chocó un poco. Serían las 8 de la mañana para ir a la iglesia, pero ¿a qué hora empieza el culto? No, es que a las 9:30 es el culto para los remanentes y profesores, porque luego el culto de las 11, ellos están dando su propio culto. Entonces se hacen dos tandas. Vale, pues vamos a las 8:30 salíamos. Salimos a las 8:30, tardamos 40 minutos, llegamos
y aquí a las 11, pues bueno, íbamos, buscábamos algo para desayunar, pero no nos importaba, no nos molestaba. Pero ahora mismo sería impensable decir ahora a todos, oye hermanos, vamos a estar aquí en la iglesia a las 9 de la mañana. Es muy difícil, ¿verdad? Porque nos falta tener ese pensamiento de tengo la oportunidad de ir al culto y tengo la oportunidad de entrenar. Al día siguiente de ese domingo íbamos al entrenamiento concentrado para hispanoparlantes o para Latinoamérica, como lo queramos llamar, que es el mismo entrenamiento que estamos haciendo ahora mismo a través de Internet por medio de YouTube. Ya sé que estos últimos 3 días han sido un poco extraños porque ha variado un poquito el programa, pero a partir de esta semana vamos a seguir haciéndolo a través de YouTube con normalidad, de 11:30 a 1:30, pero se quedará guardado para que todos aquellos que no podéis conectaros por la noche lo podéis hacer al día siguiente. Y estuvimos en este entrenamiento con, no las mismas personas, pero sí con un grupo de las mismas personas, con pastores y obreros de Panamá, de México, de Perú, Brasil, muchas personas. Y fue un momento muy importante para nosotros, donde nada más llegar pudimos estar unos 5 días hasta el viernes concentrados desde la mañana, que nos recogían a las 8 de la mañana también, para estar allí a las 9, desayunar, escuchar los mensajes, comer, más mensajes, cenar y volver. Y el día siguiente igual. Pero fue un momento muy importante. Y ahora como estamos en este entrenamiento de forma online, digo, no tiene nada que ver el estar allí y poder presenciarlo que el verlo a través de Internet. No tiene nada que ver. La sensación es como cuando nosotros tenemos que hablar con un familiar que hace mucho tiempo que no vemos. Por ejemplo, ahora veo aquí a Gisela, que seguramente tendrá muchos familiares en Perú y tendrá que hablar con ellos, o con su hermana, que nos estará escuchando seguramente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un móvil, una pantallita, se escucha mal, se ve mal, la luz, no sé qué, y al final te cansa y acabas a veces colgando porque es que es muy difícil, es que me cuesta mucho hablar. Pero cuando nos encontramos es muy diferente, ¿verdad? Esa es la misma diferencia que cuando nosotros escuchamos un entrenamiento, escuchamos la palabra a través de Internet, a cuando podemos ir a un entrenamiento, podemos asistir a la iglesia a escuchar la palabra. Yo por eso animo a la iglesia que, aunque haya dificultades en sus hogares y en sus vidas, pueda asistir a la iglesia si puede, si hay disponibilidad, porque las respuestas y el poder espiritual que nosotros vamos a recibir es diferente a lo que lo vamos a poder hacer por Internet. Así que yo os animo y os invito a que lo podáis hacer. Voy a leer otra vez los versículos que ha leído el pastor. Romanos 12, 1 y 2 dice, pero además lo voy a leer en la versión, la Biblia de la Palabra. Ya sé que a mí me gusta utilizar diferentes versiones. La Biblia de la Palabra dice, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Tras leer este versículo, ¿cómo nos tenemos que presentar ante Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo nos tenemos que presentar? Como ese sacrificio vivo, absoluto, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que seamos una ofrenda viva y santa. En otras palabras, todo nuestro ser se lo tenemos que entregar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de mi vida, porque Cristo es quien tiene el poder, porque Cristo es quien tiene el control absoluto de todo lo que ocurre a mi alrededor, y porque Cristo es suficiente, completo y es toda respuesta para mi vida. Así es fácil darse en sacrificio, ¿verdad? Nos lo pone muy fácil. Un sacrificio que dice que es agradable. ¿Qué es lo que para Dios es agradable? Otra buena pregunta que hacerse, ¿verdad? Una buena pregunta teológica. ¿Qué es para Dios agradable? Pues es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es coger el corazón de Dios y ponerlo en el lugar donde tiene que estar el tuyo. Es cambiar ese corazón, que todos podamos tener ese mismo corazón. Y teniendo ese corazón, no solamente dar una pequeña porción de mí,
sino tenemos que darnos toda nuestra vida, todo nuestro ser como una ofrenda viva. Es decir, un corazón, todo el corazón, y luego la continuidad. Porque no termina hoy domingo, ¿verdad? A la 1:30 que terminará el culto, nos vamos a casa y nos cambiamos el corazón, ¿verdad? No termina aquí, es la continuidad. Nuestro culto, como dice esta versión, es nuestro culto auténtico. Que bien escuchar esas traducciones, ¿verdad? Es nuestro culto auténtico. ¿Cuál no es el culto auténtico? El que hacemos hoy aquí y termina aquí. Eso no es un culto auténtico, ¿verdad? Porque lo que nos dice que es el culto auténtico es dar nuestra vida. Lo que hacemos aquí ahora mismo es como un entrenamiento. Es un acto especial que tenemos que continuar en nuestra vida. El culto auténtico tiene que seguir el corazón de Dios, no el mío propio. No es mi pensamiento, no es conforme a lo que yo creo que tiene que ser o no tiene que ser. Es conforme Dios quiere que nosotros estemos haciendo las cosas. Por eso es importante, coge tu corazón, ponlo a un ladito y coge el corazón y úsalo. Así es como nosotros vamos a poder ver realmente cuál es su plan. Y luego, también hay una palabra muy importante y es todo. Tenemos que entregarle a Dios todo. ¿Qué es todo? Las 24 horas de tu día. Hasta cuando duermas, tienes que estar soñando con la palabra que Dios te da. Esas 24 horas que tú vives son 24 horas que tienes que dárselas a Dios. 24 horas concentrados en el Evangelio, lo que va a suponer que luego tú puedas recibir las obras de las 25 horas. Esto ya lo hemos predicado muchas veces, ¿verdad? Son las obras que Dios hace, que nadie más puede hacer, que no podemos conseguir por nuestras fuerzas. Son las obras que Dios va a hacer si estamos concentrados esas 24 horas. Si yo le doy todo, ¿sabéis qué ocurre? Que ya no queda nada que yo pueda estropear, ¿verdad? Cuando yo le doy todo a Dios y yo se lo entrego, ya no queda nada que yo pueda corromper. Porque yo no sé vosotros, pero me lo imagino. Somos imperfectos y yo seguro que estropeo muchas cosas que yo hago por mis propias fuerzas y con mi propio pensamiento. Por eso, si yo tomo toda mi vida y se la entrego a Dios, todas las áreas, todos los problemas, todas las circunstancias, todas las decisiones, ya no queda nada para mí. Y diréis, habrá personas que piensen, ¡ay, qué triste, ¿verdad? Pero en absoluto, porque al final Dios es quien va a tomar las mejores determinaciones para mi vida. Y las mejores bendiciones las voy a recibir a partir de ahí. Si me guardo cosas para mí, va a ser como el maná que el pueblo de Dios se guardó en el desierto. Se va a pudrir. Se va a echar a perder. Todo lo que yo guarde para mí, al final no va a servir de nada. Lo voy a acabar estropeando. Si yo le doy todo a Dios, las únicas respuestas que voy a obtener en mi vida van a ser gracia y van a ser los frutos absolutos que encuentre en el campo. Porque yo al final, ¿qué voy a poder hacer en mi vida? Equivocarme, rectificar, volverme a equivocar por otro sitio. Los frutos de Dios son los frutos que tenemos que recibir si se lo entregamos todo. En el versículo 2 dice, no os conforméis. Se puede traducir esa palabra, es como no amoldarse. En griego la traducción sería como, la raíz del griego sería como la que nosotros usamos de esquema. Es como esquema, es la forma. No toméis la forma de las personas del mundo, no toméis su apariencia, su estilo de vida, no viváis conforme al mundo, vivid conforme al pacto. Esto para los jóvenes y los adolescentes siempre es muy fácil, ¿verdad? Cuando se dice, no hagas las cosas del mundo, ya se piensa, no bebas, no fumes, cuidado con las relaciones, bla, bla, bla. No es muy sencillo. Y los adultos, no, nosotros no caemos en esas tonterías. Y es posible que no. Pero es verdad que los adultos vivimos para trabajar, vivimos para tener éxito, vivimos para conseguir dinero, vivimos para obtener bienes materiales, vivimos para obtener una satisfacción sentimental, vivimos para tener una familia bonita. Eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros? Si hago lo mismo que hace todo el mundo, me estoy amoldando a lo que hace el mundo. Pero hombre, pastor, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que conseguir dinero. Tenemos que
tener una casa, aunque sea, ¿no? Un coche para poder venir a la iglesia. Claro que sí, pero es la motivación final de nuestra vida. Entregar todo lo que tengo para el Evangelio, no entregar mi vida para conseguir cosas. Tenemos que cambiar ese esquema absoluto de nuestra vida. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hacemos esas cosas? Hay gente que yo sé que no comprende bien el Evangelio, que está a mi alrededor. Incluso hay gente que es cristiana, que me ve a mí personalmente y me critica. Claro, es que no vive para conseguir dinero, es que no tiene un buen coche, no tiene una buena casa, es que, claro, no tiene una buena economía. Qué vida, ¿verdad? Qué mal. Qué educación habrá recibido, ¿eh? Qué cosa más extraña. Y a mí me da pena, pero no me da pena por mí, me da pena por esa persona. Porque son personas que no reciben gracia de lo que tienen. Son personas que viven absolutamente atormentadas por intentar conseguir y totalmente atormentadas por perder lo que tienen. Personas que no comprenden el Evangelio, personas que no comprenden que yo ya lo tengo todo. Yo no necesito nada, no necesito ni mucho dinero, ni necesito casa, ni coche. Yo necesito ser la persona que Dios me ha hecho ser. Y necesito alcanzar los objetivos que Dios ha trazado en mi vida. Me da igual todo. Dios me puso en el corazón, tienes que ir a Corea a entrenar por un tiempo. Y yo no tenía dinero ni para pagar pasajes, ni para vivir allí, ni para entrenar allí. Dios me lo dio todo. No hemos tenido que hacer nada. Cuando vinimos a España, es que no tenemos coche. Y los primeros días no teníamos. Dios nos regaló uno prácticamente. ¿Y qué hice yo para obtenerlo? No hice nada. Y cuando necesite alguna cosa, Dios irá y me la dará. Pero no voy a entregar mi vida por trabajar, por tener éxito, por tener dinero, por tener esto o lo otro. Porque no me voy a amoldar a lo que hace el mundo. Me amoldaré a lo que Dios me dice que me toca moldar. José no se amoldaba conforme al mundo. Él era la luz que el mundo necesitaba. Él podía haber hecho muchas cosas, ¿verdad? Podía haberse intentado escapar cuando fue preso, cuando fue esclavizado. Pudo haber intentado manipular de alguna forma. Pudo haber cogido a la mujer de Potifar y haberla hecho caso, o podía haberla denunciado, o podía haber hecho alguna cosa, pero no hizo nada. Él no usó ese humanismo, él simplemente testificaba a Dios con su vida y con sus acciones. No hacía lo bueno, lo inteligente que la sociedad pensaba que él podía hacer. Él hacía solamente lo que era necesario para la evangelización. Si era ser un esclavo, él se convirtió en un esclavo. Si era ser preso, él fue un preso. Si tenía que hacer lo que tuviese que hacer, lo hacía. No era lo inteligente, ¿verdad? Pero era lo que era necesario para la evangelización. No obraba conforme él pensaba, seguía la obra absoluta y el plan absoluto de Dios. Él no se amoldaba al mundo. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que el mundo se amoldó a José. El esclavo, el preso, el extranjero, el mundo, Egipto, se amoldó a lo que José tenía y hacía. Todo Egipto hacía ¿el qué? Lo que José decía que tenía que hacer. Porque era el gobernador, ¿verdad? Todo los sueños que tuvo Faraón, cómo él los pudo descifrar por gracia de Dios y pudo decir, tienes que hacer esto, esto y esto para obtener estas respuestas y para que todo el mundo no perezca por el hambre. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el Faraón? Lo que tú digas, José. Voy a hacer lo que tú digas. Toma, gobernador, haz lo que quieras. Para ti todo, las llaves de todo el reino. Él no se amoldó al mundo. El mundo se amoldó a José. Por eso tenemos que levantar los remanentes como José. No sean remanentes que se amolden al mundo. Tienen que vivir en el mundo, es normal. Pero no se tienen que amoldar al mundo. Tienen que ser aquellos que se pongan delante de los presidentes, que se pongan delante de las naciones, que sea ellos quien diga al mundo cómo se tiene que amoldar al Evangelio. Estos son los remanentes. Los guardas que velan de día y de noche. Los médicos que dan sanidad a las personas y al campo. Aquellos embajadores que representan a Jesucristo. Guardas
médicos embajadores, el mensaje de este año, ¿verdad? Y al final nos damos cuenta de que nada importa. Nada importa. Dice, no os conforméis a este mundo. ¿Por qué? Porque nada de él importa. No importa nada que podamos obtener. Ni la casa, ni el coche, ni el sueldo. Ay, pastor, no. Es que claro, los fines de semana no puedo ir a la iglesia a esta cosa porque es que tenemos que aprovechar para ir a hacer cuando descanso, cuando... No importan los fines de semana que no tengáis fines de semana. Incluso vacaciones, yo casi que nunca. Nunca he cogido con mi familia y me he ido a un hotel, a la playa o algo así. Nunca lo he hecho. Algún día lo haré, no lo sé, no me importa, no me preocupa. No me preocupa no hacerlo. No importa nada. Lo que yo tengo que hacer es seguir el plan absoluto de Dios. Cuando estaba en Corea, otra cosa que os puedo contar es que todos los meses hay, bueno, eso lo tenéis si os seguís al grupo de Remis, donde se suben los mensajes, y si no yo os lo paso. Todos los meses suele haber un entrenamiento, unas conferencias que son para toda la denominación. Y se hacen en Seúl, en el centro de remanentes, donde está el seminario. Y claro, nosotros vivíamos en Daegu. Está como unas 4 horas y media en coche, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Todos los meses teníamos que ir en la furgoneta de la iglesia, una de ellas, con más remanentes, obreros, pastores, ancianos o los que fuesen, con los 2 niños, ir para allá. Mete a unos niños sin silla de coche, porque por lo menos con las sillas se quedan quietos, pero sin silla, 4 horas y media mínimo de viaje para llegar a las 6 de la mañana. O sea, levántate a las 5 o antes, prepáralo todo, sal corriendo, ve andando hacia la iglesia con los carritos, la mochila, los 2 niños. Una locura. Y móntate en el coche, ve para allá. Luego escucha mensajes que eran uno por la mañana, se comía allí, otra vez, vete tú a comer, al comedor, otra historia, vuelve, 2 mensajes más y ahora ya cada uno a su casa. Terminábamos como a las 4 y pico, 5. Y ahí tienes que volver a montar a los niños y montaros todos en un coche 4 horas y media para volver a casa y al día siguiente pues comenzar otra vez de la rutina. Muy complicado ir por la mañana 4 horas y media y volver. Imaginad los que conducían, estaban los pobres, se tenían que ir turnando. Era muy complicado, de verdad, cansaba mucho. Pero lo hacíamos. Y lo hacíamos nosotros y lo hacíamos todos los que no vivíamos en Seúl. Y algunos desde más lejos. Los seminaristas tenían que ir todas las semanas al seminario lunes o martes para dar las clases y el viernes volvían otra vez a su casa. Es complicado, ¿verdad? O sea, es difícil. Y cuando había conferencias de nuevos creyentes cada 2 meses, teníamos que hacerlo una semana sí y otra semana no, y luego otra vez teníamos que volver. Y si había X conferencia, también lo hacíamos. Pero al final te das cuenta de que nada importa, de que recibes gracia por todo lo que tienes que hacer y de que todo ese cansancio al final Dios te lo da con fuerzas espirituales. Lo importante es que tú te centres en lo que tienes que hacer y lo hagas. Ay, pero es que estoy cansado, es que no tengo mucho tiempo, es que tengo que hacer otra cosa. Y siempre ponemos excusas para hacer lo mínimo, ¿verdad? Ay, es que el domingo por la mañana... Por eso, claro, como yo he estado yendo y he estado machacándome un poco en ese sentido, y como he visto que muchas otras cientos de personas lo hacen, y lo hacen con gracia, y lo hacen con devoción, y lo hacen felices, digo, ¿cómo yo no voy a ir a España y voy a hacer X cosa? Por eso en mi cabeza cambió un poco y dije, no me puedo quejar por horarios, no me puedo quejar por tiempo, no me puedo quejar por nada. Porque podemos hacerlo. Cuando yo pienso en los remanentes, en los niños, ay, pobrecitos, es que van a escuchar una predicación y no pueden. Digo, los niños ahí están acostumbrados a escuchar 1, 2, 3, 4 en conferencias y se acostumbran. El problema soy yo. Es que mi cabeza es muy cerrada. Y como no consigo abrir mi cabeza ni abro mi corazón, no puedo hacer lo que Dios me pide que haga y no obtengo las respuestas ni las bendiciones. ¿Verdad? Ese es el ritmo que nosotros teníamos en Corea. Y con eso otras tantas historias más que ya os contaré en otros momentos. Tenemos que abrir nuestra cabeza, abrir nuestro corazón y hacer lo que tenemos que hacer. Si no somos capaces de darnos nuestra vida así,
aunque sea para ir a escuchar un mensaje o para dar culto a Dios, ¿cómo vamos a dar nuestra vida para salvar a otros? ¿Por qué podemos invertir nuestra vida para trabajar, para conseguir dinero y no podemos invertir nuestra vida para dar culto a Dios? Esas son muchas cuestiones que yo comprendía allí en ese tiempo. Podemos seguir leyendo en los dos versículos. Vamos a leer el versículo 2 y dice, por el amor no os amoldéis a los criterios de este mundo, al contrario, dejaos transformar. Dejaos transformar. ¿Pero qué tenemos que transformar? Podemos cambiar ese esquema exterior, pero al fin y al cabo lo que importa es el interior. Lo que de verdad importa es lo que hay dentro de nosotros. Podemos ser personas muy religiosas y vivir una vida muy ordenada aparentemente dentro de la iglesia, pero al final lo que importa es lo que hay en el interior. ¿Qué es lo que necesito? Necesito sanidad en mi vida. ¿De qué? Lo que se ha grabado en mi vida por las cosas que he visto, he escuchado y que he hecho. Tengo que sanar las heridas que hay en mi vida por las cosas erróneas que yo he podido vivir o por las heridas que se han grabado en mi vida, en la raíz, para poder cambiar mi naturaleza, una naturaleza pecadora, estéril, impotente, incapaz de ser útil para la evangelización. Yo sé que todos no somos así, pero tenemos que cambiar esa naturaleza. Porque hay gente que tiene esa naturaleza y no la quiere cambiar. Se acomoda. Yo es que yo no puedo, yo no hago esto porque yo no puedo, yo me conformo con vivir mi vida de esta forma. Tenemos que cambiar nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para dar culto con nuestra vida completa. No es vivir para mí, es vivir para el Evangelio, es vivir para Cristo, es amoldarme al Evangelio. ¿Cómo tenemos que hacerlo? 3 puntos muy importantes. Solo, lo único y la recreación. El pastor Rius siempre lo da como la clave de todo. ¿La clave cuál es? Solo, lo único y la recreación. ¿Por qué solo? Porque Cristo es suficiente, es completo y lo es todo. Por eso tenemos que ver o disfrutar del Evangelio, disfrutar de Cristo y personalizarlo en mi iglesia, mi trabajo y mi región. Disfrutar de solo Cristo en mi campo. ¿Qué quiere decir lo único? Y es que nosotros somos los únicos que podemos ir, ver y hacer. Y como somos los únicos, vamos a recibir las respuestas únicas. Y después podremos ver las obras absolutas de la recreación que cambia y transforma la vida de las personas, las familias, las regiones y las naciones. El poder de la recreación, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el poder de la recreación. Se continúa el versículo 2, en Romanos 12, diciendo, hablando de renovación. ¿Pero de qué tenemos que renovarnos? Nuestro interior. Aquí en la versión de la Reina Valera dice entendimiento. Renovar el entendimiento. Realmente la palabra griega es una renovación, es hacer algo nuevo, pero no es crear algo nuevo, no es voy a tallar con una madera, voy a tallar un tenedor o lo que sea y voy a usarlo. No es esa renovación. Se está hablando de carácter y de naturaleza. No es renovar la casa, voy a renovar, voy a pintar, o voy a renovar el armario, que he engordado y ya no me cabe la ropa. No, es hacer algo nuevo con nuestra naturaleza, con nuestro carácter, nuestro interior. ¿Para qué? ¿Cómo termina diciendo el versículo 2? Para ver la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Lo hemos dicho muchas veces, no está en el colegio de tus hijos, que sea más bonito o más feo. No está en que tú tengas un trabajo más cómodo o más remunerado. La voluntad de Dios está en los lugares vacíos. Es el mensaje de este año. Los lugares vacíos donde no hay nada. Donde no hay nadie. Donde Dios te envía, pero estarás solo. Seguramente vosotros en vuestros trabajos estéis solos y digáis, no tengo a nadie, ningún hermano para poder hacer aquí la obra, estoy solo. No hay nada, ni un darapán, ni ningún obrero, ni ningún discípulo. No hay nada, es oscuridad absoluta. Son los lugares vacíos. Pero Dios dice, donde no hay nada y no hay nadie está todo. ¿Por qué?
solo, lo único, y la recreación en ese lugar. Solo Cristo, las respuestas únicas, el poder de la recreación. Lo tienes contigo, entonces cuando veas que no hay nada y que estás solo, recuerda, no, Dios está conmigo, solo, lo único, y la recreación. Para ver la voluntad de Dios, cómo es buena, agradable y perfecta. A modo de conclusión, Dios nos ha llamado como guardas, médicos y embajadores. Ese mensaje de este año lo vamos a repetir muchas veces. Tenemos que amoldarnos al Evangelio. No tenemos que amoldarnos al mundo, amoldarnos a su palabra. Vamos a amoldarnos a la corriente de esta iglesia. La palabra de esta iglesia tiene que ser la mía. Tenemos que amoldarnos a su horario y a su tiempo, no al mío, ni a lo que me diga la sociedad que tiene que ser. No pongamos excusas. No pongamos excusas. Si yo he podido estar yendo 4 horas y media para arriba, para abajo en un mismo día, ¿cómo no vamos a poder venir a la iglesia? ¿Cómo no vamos a poder ir a la iglesia regional cuando las estemos abriendo? ¿O por qué no vamos a poder ir a hacer un entrenamiento? ¿Por qué no vamos a poder ir a las conferencias de Europa? ¿O por qué no vamos a poder ahorrar un poquito e ir a Corea a escuchar este mismo entrenamiento que estamos escuchando estos días? De una forma concentrada, como los obreros de Panamá y de Perú y de otros países están haciendo. Porque en España no podemos. Tenemos que dejar de poner excusas y de verdad dar nuestra vida para el Evangelio. Y así seremos capaces de superarlo todo. Con el poder de la recreación podremos entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra economía, nuestra familia, nuestra casa. Todo lo vamos a poder entregar si de verdad conseguimos amoldarnos al Evangelio, transformando y renovando nuestra capacidad para poder ver esa voluntad absoluta, perfecta y buena de Dios. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por que todos los que aquí estamos escuchando en tu templo, los que están escuchando a través de internet, los que lo escucharán más tarde a través de YouTube, todos como guardas, como médicos y como embajadores tuyos, que podamos de verdad disfrutar de las bendiciones que tienen el culto, que tiene el entrenamiento, que tiene con la concentración en la palabra, y que podamos de verdad levantarnos como esas personas que van hacia esos lugares vacíos y encuentran todas las respuestas, que disfrutando de la respuesta de solo, lo único y la recreación, podamos ser esos testigos hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.